respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde vamos a hablar de la protección constitucional de los negocios y los consumidores. Lo primero que vamos a ver entonces es la relación entre el Estado y la economía, entendiendo de primera mano que el Estado es aquel que cuenta con tres elementos primordiales: territorio, población y soberanía. Entendiendo el primero como el apartado geográfico, es decir, que consta de una proporción de tierra, una proporción de agua y una proporción aérea que se reconoce como su propiedad y la de sus habitantes. Estos últimos reconocidos como población. La población son las personas que están dentro de este territorio determinado y reconocido por los demás estados o las demás naciones. Y el tercer elemento que es muy importante, la soberanía. Generalmente nosotros hemos escuchado frases como los mexicanos somos un pueblo libre y soberano. Efectivamente, nosotros tenemos la libertad de nuestra actuación siempre y cuando esté dentro del marco de la legislación mexicana, lo que se debe y lo que no se debe de hacer. La soberanía entonces es la subordinación o se entiende como la supeditación de nosotros como población que estamos en un territorio determinado a las leyes vigentes en cualquier índole y en cualquier materia, siempre y cuando estemos dentro de los supuestos jurídicos. Entonces, la soberanía es cuando nosotros, población, estamos a las órdenes de lo que dictan las normas mexicanas. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a regular nuestra actuación. Por lo tanto, la protección constitucional de los negocios y los consumidores parten de la soberanía, dado que tenemos tres elementos fundamentales. Dentro de la soberanía se establece algo muy importante que es el gasto público. El gasto público es la obligatoriedad de nosotros, población, en poder ayudar a sufragar este gasto público. ¿Y cuál es este? El que se deriva de los elementos generales de la población y sus necesidades: educación, salud, vivienda y cualquier otro que sea de carácter generalizado según nuestras leyes mexicanas. Esto hace que se deriven ciertas contribuciones que pueden ser impuestos, derechos, aprovechamientos, según lo marca el Código Fiscal de la Federación. Entonces resulta que a partir de eso vamos a ver cómo constitucionalmente la dictaminación de los negocios y la actuación de los consumidores tiene que ver con estas contribuciones, porque nos vamos a dar cuenta que van a existir, por ejemplo, impuestos que están directamente determinados en consumir ciertos productos. Ejemplo, bebidas alcohólicas con contenido energético, con alto contenido calórico, tabacos y cigarros en general, son productos que se ofertan y se demandan todos los días en nuestro país. Sin embargo, estos, como tienen ciertas características nocivas para la población, están enmarcados en un impuesto en específico que es el impuesto especial sobre producción y servicio, y hace que esto haga más caro el consumo de estos productos porque finalmente el gobierno ocupa a menos mexicanos enfermos que demanden un servicio de salud. Y si llegara a ser así, pues que tengan una reserva a través de esa recaudación para ese gasto público y que de alguna manera esta misma situación de consumo pague en algún momento el servicio que se ocupe por los daños y perjuicios del mismo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta situación de oferta y la demanda la regula en gran parte el gobierno, y esta es la relación económica que existe porque va a dar las normas específicas para ofertar y para demandar. Dentro del punto de vista del negociante, entonces se va a establecer, para empezar,
¿Cuáles son las actividades lícitas? Desde el punto de vista penal y también desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la ley contra el lavado de dinero. Saber que el lavado de dinero no solamente son esas actividades que nosotros nos imaginamos, como puede ser enriquecimiento ilícito, como puede ser venta de estupefacientes, como puede ser trata de blancas, sino que también tiene que ver con el hecho de estar generando una fuente de ingreso que no esté fiscalizada, que no esté dada de alta ante Hacienda, o sea, que ese negocio no tenga un reconocimiento ante el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, a partir de eso, comienza a regular la oferta. ¿Qué se puede ofertar y cuáles son los lineamientos específicos para ofertar? ¿Qué se puede demandar y cómo se va a demandar? Es decir, ¿qué tanto puedo comprar? ¿Cómo lo voy a comprar? Porque además, a través de los estudios económicos, el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal, establece cuáles son los precios al consumidor, sobre todo de la canasta básica, lo que nos ayuda entonces a tener indicadores reales de lo que podemos consumir, cómo lo podemos consumir y cuál es el costo de ese consumo, dado que nuestro Estado mexicano debe de regular en primera instancia el establecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, cuantifica qué tanto la población en el territorio está generando bienes y servicios, para que a partir de eso se pueda decir cuánto la misma población puede demandar esos bienes y servicios, teniendo un equilibrio. Porque si tenemos una mayor demanda que una oferta, entonces de inmediato viene el efecto inflacionario y hace que todo sea más caro y hace que todo entonces nuestro peso mexicano pierda ese poder adquisitivo, porque al final de cuentas es como que si nosotros quisiésemos repartir un pastel de 10 personas dentro de 20 personas. Entonces va a suceder que van a ser rebanadas más pequeñitas o simple y sencillamente si las vamos a vender, pues se las vamos a vender al mejor postor. Por lo tanto, nuestro texto nos indica de manera tácita que estos tres elementos pueden inducir a las empresas y o a los consumidores a producir o consumir ciertos bienes, realizar o no ciertas actividades específicas. O sea, ya piensas dos veces, por ejemplo, el hecho de hospedarte en un espacio y, ejemplo, pedir factura, porque no solamente te van a cobrar el IVA, sino también el impuesto especial sobre hospedaje. Con lo cual, no solo se requiere del gasto y los impuestos para llevar a cabo la misión, sino que tanto las leyes como regulaciones que permitan regir los asuntos económicos, ¿sale? Entonces, a través de estos tres indicadores, de estos tres elementos que parten de la soberanía, vamos a establecer la oferta y la demanda. ¿Cuál es la relación de los negocios que ofertan y de los consumidores que demandan? ¿Y cómo el Estado interviene en este apartado? Bueno, una vez que nosotros comprendimos esto, vamos a hablar de la libertad de emprender. Nosotros, individuos, tenemos la libertad de emprender, lo que les decía hace rato, a partir de la soberanía, a partir de lo que está permitido y de lo que no está permitido dentro de nuestra regulación mexicana. Y además, ¿cómo tenemos que hacerlo? La libertad de emprender me dice, persona física, persona moral, tú puedes emprender, por supuesto que lo puedes hacer, pero ojo, tienes que llevar a cabo un procedimiento. Como vimos en la cápsula anterior, para las personas morales tienes que llevar un proceso constitutivo. Para las personas físicas funciona de la misma manera, ¿sale? Y por eso tenemos un órgano fiscalizador que parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es el Servicio de Administración Tributaria. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tener, sí, el emprendimiento que queremos, pero bajo la normatividad que se establece en las relaciones económicas y financieras dentro de nuestro Estado mexicano. Para cuando nosotros emprendemos, vamos a tener los derechos de llevar a cabo las actividades
por nuestra cuenta, por nuestra propiedad, y eso nos lleva también a establecer que tenemos un derecho importantísimo, que es el derecho a la propiedad, que tenemos la propiedad industrial o que puede ser intelectual. El Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual reconoce a esta misma entonces como todo lo que surge del intelecto del ser humano y de las relaciones que pueda llegar a tener, inclusive las relaciones laborales, que pueden partir desde marcas, desde denominaciones, colorimetría, que pueden ser elementos que tengan que ver con dibujo industrial, que tengan que ver con franquicias, con todos estos elementos que están directamente relacionados de la creación de las personas y que tienen ese sello de autenticidad. Entonces, aquella persona que emprende puede proteger lo que ha ideado para que nadie más lo pueda reproducir. Es como cuando nosotros entramos a YouTube y buscamos para editar nuestros videos. Música sin copyright. El copyright se entiende como los derechos de autor o derechos de propiedad, donde entonces el copyright es eso, ¿no? Cómo nosotros le damos la autenticidad y el crédito a quien efectivamente tuvo la idea, el tiempo, la paciencia, la inversión para lograr algo, sea arte, sea ciencia. Entonces, todo esto tiene una legislación de protección en nuestro marco legal. Importante saber que dentro del gobierno federal, a través de sus plataformas tecnológicas, puede brindarnos el servicio de eh, enmarcar todos estos elementos de propiedad intelectual y darnos la titularidad a través del pago de un derecho. Y que entonces nos genera una patente que tiene un cierto tiempo de vida y después se convierte de dominio público. Es por eso, por ejemplo, que existen los medicamentos de patente y los medicamentos genéricos. Los de patente son aquellos que pues pagaron efectivamente este derecho de propiedad ante las autoridades federales mexicanas y se vuelven públicas después de 10 años, por ejemplo, y entonces ya cualquiera puede explotar esa fórmula. Pero mientras tanto, se establece como de patente cuando efectivamente solo quien lo creó tiene esos derechos. Ya de ahí, insisto, se vuelve de dominio público, pues ya cualquiera puede hacer uso de la misma. Es como las mañanitas, ¿no? Eso es algo que ya es de dominio público. Ahora, ¿qué sucede con los consumidores? Porque ahorita hemos hablado de los negocios. Los consumidores también van a tener sus propios lineamientos, pero sobre todo sus propias áreas de protección. ¿Sale? Los consumidores van a ser protegidos en materia federal, estatal y municipal a través de la Profeco, quienes ayudarán a establecer características en relación a la información de los consumidores y los negocios en materia de promociones y ofertas, que estas verdaderamente sean correctas, que sean verdaderas, que no sea como de repente en el Buen Fin, que te anuncian el 50% de descuento porque ya cuesta el doble de lo que viste que costaba hace un mes, ¿no? Entonces, este tipo de organismos regula perfectamente el consumo de las personas, el consumo de los entes, para que sea dentro de un margen de objetividad, de legalidad, de regularidad y de justicia. Así también provee cuestiones de regulación en cuanto a la información y la publicidad que se puede establecer hacia los consumidores. Ejemplo, que no exista una publicidad engañosa y que además la información sea real, que no solamente sean fotos con mucho filtro, sino que verdaderamente lo que se está mostrando tenga relación con la realidad, que las garantías que se ofertan se cumplan en relación a los términos y condiciones y que no existan letras chiquitas en los contratos. Y también que exista una conciliación entre el negocio y el consumidor por si se llegara a tener algún desacuerdo. Entonces, funge como un intermediario para protección de los consumidores, porque como decíamos al inicio, se protege el gasto público, se protege las contribuciones y por lo tanto a la economía del consumidor. Por eso esta razón, ¿no? En tener una paridad y una dualidad.
Bueno, espero que esta información haya sido de su utilidad. Les agradezco muchísimo su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula.